Hoy es un día muy especial en el sentido de que estamos cerrando la predicación de la primera carta de Pedro. Hoy acabamos esta hermosa carta, lo cual nos da la bendición de poder arrancar con otra porción de las Escrituras, Dios mediante, los siguientes domingos. Y, y el tema que hoy día vamos a tratar, al cerrar esta carta, es un tema hermoso. Es un tema hermoso, es un tema que trae luz a todos los creyentes, es un tema que debe traer también entendimiento de la palabra del Señor y qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Más aún en tiempos tan conflictivos como los de ahora, donde la confusión ha ido adentrándose en las iglesias. He titulado la prédica de hoy, Deja de ser presa fácil. Puede ser un título un tanto subjetivo, pero es importante que entendamos cómo es que nos convertimos en presa fácil y cómo el Señor nos manda a que dejemos de ser esta presa fácil. Ah, Varias veces, no solamente acá, también en otra iglesia en la cual pastoreaba, también les he comentado alguna vez, ah, la gente me preguntaba y me decía, ¿por qué en esta iglesia no hacemos guerra espiritual? Y yo me pregunto, a ver, ¿qué es lo que entiende por guerra espiritual? ¿No? Y le pregunté, hermano o hermana, ¿tú qué entiendes por guerra espiritual? Y la respuesta, resumiendo todo lo que me dicen de lo que entienden por guerra espiritual, generalmente es la siguiente. No, pues pastor, tenemos que reunirnos, tenemos que reprender a Satanás y a sus huestes espirituales, atarlos de pies a cabeza, declararlos vencidos en el nombre del Señor, darles chicotazos para que nunca más se acerquen a la iglesia. Y de paso, tenemos que desatar bendiciones y promesas cautivas por Satanás sobre todos los creyentes. Ok, suena muy espiritual, ¿no es así? Suena interesante, pero no puedo dejar de pensar que no puedo evitar en realidad ver con asombro a personas que tienen esto muy arraigado y hacerles una simple pregunta. ¿De dónde sacan todo eso? ¿De dónde? Porque mi sorpresa es más grande cuando pregunto y digo, ¿de dónde sacas todo eso? Mi asombro está en que con mucha seguridad me dicen, pues de la palabra. Yo no sé qué palabra estarán leyendo, pero la que yo leo, de Génesis, Apocalipsis, no encuentro nada de eso. Y no puedo negar que mi pensamiento es, si con esta misma seguridad con la que creen en cosas incorrectas, esa misma seguridad es trasladada a personas que creen la verdadera palabra del Señor, la iglesia hoy en día sería otra cosa. Tengo un propósito sencillo hoy para cerrar la carta de Pedro. Como iglesia, como creyentes, necesitamos conocer cómo actúa Satanás y cómo debemos actuar nosotros ante él. Son dos cosas que debemos entender, conocer y aferrarnos para ver el actuar de Satanás y cómo actúa él. Y vamos a terminar la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 hasta el 14. Y vamos a ver cómo el Señor nos da luz en todo esto. Primera de Pedro 5, 8 al 14. Dice la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan.
Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hermanos, conozcamos cuál es nuestra lucha verdadera, ¿ok? Los primeros 2 versículos de lo que hemos leído nos hablan de esto. Nos dicen claramente cuál es nuestra lucha. Y Pedro cierra su carta dándonos una advertencia. Y esta advertencia es para todos los creyentes y la necesitamos. Debemos conocerla. Y no solamente conocerla, debemos ponerla en práctica. Y sobre todo, si han seguido con detalle lo que hemos ido viendo en la primera carta de Pedro, esta es la tercera vez que Pedro hace la misma solicitud, la misma encomienda a nosotros. La primera la vimos en el capítulo 1, versículo 13, la segunda en el capítulo 4, versículo 7, y ahora la estamos viendo nuevamente por tercera vez en este capítulo 5. ¿Y cuál es la demanda que Pedro nos hace? Sed sobrios y velar. El Señor nos está mandando a través de Pedro que seamos sobrios y que velemos. Ahora, ¿qué significa esto de ser sobrios y velar? El hecho de ser sobrios es una petición. Pedro nos está pidiendo que permanezcamos en un juicio sano, que nos mantengamos en juicio sano. Porque, ¿qué es lo contrario de sobrio? Alguien que está ebrio, ¿no es así? Alguien que está ebrio no está en su sano juicio. No lo está. Por eso es que en un juicio, cuando alguien alega y no se estaba borracho, lo que está diciendo es, no puedo hacerme cargo de mis actos. Pero el Señor nos manda que nosotros como creyentes permanezcamos en sano juicio. Y el contexto es interesante, porque nos está llamando a tener un sano juicio para no satisfacer nuestros deseos personales. Y aquí está un juego muy fuerte, porque cuando perdemos el control, cuando perdemos el juicio, espiritualmente hablando, cuando comenzamos a perseguir deseos personales. Y velar es lo segundo que nos pide. Y el velar es un llamado a estar continuamente alertas y prestar toda nuestra atención. Y es interesante cómo Pedro conoce perfectamente este mandato. Y él conoce las consecuencias de no velar. Ahí recuerdan que el mismo hombre que negó 3 veces al Señor, también se le encomendó 3 veces que junto con el Señor a quien negó, velara en oración, porque la verdad la carne es débil. Y las 3 veces Pedro no veló, sino que durmió. Es ese mismo hombre que conoce las consecuencias de no velar que hoy nos dice que velemos, porque él entiende el peso de esta petición. Y sabes, esta petición de ser sobrios y velar tiene un porqué. Hay un porqué, y el porqué está claro, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, quiere devorarte. El momento en que tú dejes de ser sobrio, el momento en que dejes de velar, con toda seguridad, no es una advertencia, es una garantía, con toda seguridad, Satanás va a devorarte. Lo va a hacer. No va a tener piedad de ti. Simplemente está esperando que dejes de ser sobrio, que dejes de velar para, como un león rugiente, devorarte. Yo no he venido a advertirte que esto puede pasar. Yo he venido a decirte en el nombre del Señor que esto te va a pasar. Es un hecho si tú dejas de velar y dejas de ser sobrio. Así que, si en algún momento tú estás dejando el sano juicio a través de las Escrituras en pos de algún deseo personal y tú estás dejando de ponerte alerta a lo que el Señor está haciendo, vas a ser presa fácil del enemigo. Y Pedro no quiere esto para tu vida. Yo no quiero esto para tu vida. Dios no quiere esto para tu vida. Hermanos, esto es preocupante. Es preocupante. A mí me preocupa que el momento que deje de velar, Satanás, pues, haga presa de mí.
necesita preocuparnos, hermano. Pero ¿sabes qué es igual de preocupante? El desconocimiento que la iglesia tiene hoy en día de las acciones de Satanás. No sé si tú algún momento caíste en cuenta en esto. Si dejas la sobriedad y dejas de velar, eres presa de Satanás. ¿Alguna vez has meditado en esto? ¿Alguna vez te has dado cuenta de por qué te ha sucedido cosas complejas? ¿Por qué has caído en pecado? Esta es la respuesta. Y nos damos cuenta que si la iglesia se preocupa en hacer todo lo que comenté al principio, ¿no? Todo lo que les he dicho, que la gente cree que es guerra espiritual, si la iglesia se preocupa en eso, está perdiendo el tiempo. Porque lo único que vamos a hacer va a ser no solamente perder el tiempo, sino, siendo honestos, quedar en ridículo. Y vamos a poner en evidencia una total falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y no tenemos tiempo que perder. No podemos afrentar el nombre del Señor. Y necesitamos conocer la palabra de Dios. Perdón, hermanos míos, si soy muy directo. Pero debemos reconocer que estamos en momento de guerra, en tiempo de guerra. Y en tiempo de guerra no tenemos tiempo que perder en estrategias equivocadas. ¿Sabes qué es lo que pasa en tiempo de guerra cuando un general pone una estrategia y falla? Ese general es destituido y ponen a otro en su lugar, porque esa batalla ha sido perdida y se ha perdido territorio, se ha perdido tiempo, se han perdido recursos, se perdieron vidas. Y hermanos, no estamos con tiempo que perder como iglesia. No lo estamos. Por eso, si estoy siendo muy directo, es también una manera de ser del Evangelio. El Evangelio es así, nos confronta. Y nos confronta, ¿por qué? Porque Dios nos ama. El Señor te ama y quiere que vuelvas al camino que Él ha trazado para ti. ¿Sabes? Veamos este pensamiento que les dije al principio. Veámoslo de manera clara. ¿Qué es lo que decían? Reprender a Satanás y sus huestes, atarlos de pies a cabeza, declararlos vencidos en nombre de Jesús y darles de chicotazos porque nunca más vuelvan a la iglesia. Además de desatar bendiciones y promesas cautivas por Satanás y liberar de demonios a los creyentes. Eso es lo que se cree que es guerra espiritual. Primero, hermanos míos, ni siquiera un ángel del Señor se atrevió a reprender a Satanás. Si tú vas a Judas, versículo 9, entenderás eso. Un ángel contendiendo con el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés, no le dijo te reprendo, le dijo que el Señor te reprenda. Si un ángel no es llamado a reprender a Satanás, ¿cuánto menos nosotros? Entonces no estamos llamados a enfrentarnos a Satanás. No estamos llamados a eso. Segundo, el tema de atar y desatar es un tema muy mal comprendido. Porque se refiere a temas, cuando Jesús habla de esto, está hablando de temas de disciplina dentro de la iglesia. Está hablando de decisiones que quienes lideran la iglesia van a tomar en determinadas circunstancias. Así que no tiene nada que ver con que vamos a atar a Satanás para que no haga nada. O vamos a desatar algo que ellos han atado. No tiene nada que ver con eso. Hermanos, es triste. Pero no sé si alguna vez ustedes han visto iglesias donde básicamente todos sacan el cinturón y comienzan a golpear paredes, a golpear asientos, a golpear cosas y reprendiendo a Satanás. No sé si lo han visto. Seamos sinceros. Si la gente que no conoce al Señor viera que estamos haciendo esto, ¿qué es lo primero que les pareceríamos? Locos, ¿no es así? Locos. Pero eso es precisamente lo que el enemigo de nuestras vidas quiere. Además, dígame una cosa, ¿dónde dice que
Satanás tiene poder para atar las promesas que Dios ha hecho. No hay nada creado que tenga más poder que nuestro Dios. Si Él nos ha dado promesas, es el Señor quien las va a cumplir. No es Satanás que nos las quita. En realidad es nuestro pecado que las evita. Pero si volvemos al camino de santidad que el Señor nos llama, el Señor cumple su palabra y sus promesas. Y segundo, y por último, hermanos, a ver, por favor, ¿quién dice, dónde dice que un verdadero creyente tiene que ser liberado de demonios? ¿O acaso cuando nacemos de nuevo no es el Espíritu Santo que comienza a morar en nuestro corazón? ¿Eso dice la palabra? ¿Sí o no? Claro que sí. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. ¿Ven espacio para algún demonio en el corazón? Pues no hay, porque no pueden habitar nada que es inmundo junto con lo santo que es de Dios. Así que si uno es creyente genuino, ha nacido de nuevo, está sellado por el Espíritu Santo, no hay manera alguna en la cual pueda un demonio poseerlo. Una cosa distinta es ser influenciados por el pecado que Satanás utiliza, que él comience a poseernos. No tiene nada que ver con esto. Hermanos, tenemos un adversario. Porque es tiempo de hacernos una pregunta. Ok, hemos visto una realidad, pero ¿cómo es que actúa Satanás? ¿Cómo actúa él? Muy bien, dice Pedro que él es un adversario. Y este adversario es el diablo. Y esta palabra es muy interesante. ¿Saben qué significa diablo? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? Porque cuando escuchamos la palabra diablo, cuando he preguntado esto a muchas personas y niños sobre todo, lo primero que les viene es alguien rojo, con una capa roja, con una cola y unos cuernos, ¿no? Y que tiene un trinche. Eso es lo primero que les viene a la mente. Y obviamente eso es fruto de todo lo que se ha ido mostrando en televisión, en películas, en series, qué sé yo. Pero la palabra diablo es una transliteración del texto original. Bueno, y no está tal cual, porque la palabra del texto original es diablo. Y ha sido transliterada diablo. En el texto original, la palabra, si fuéramos a traducirla literalmente, significaría acusador. Porque esa es la principal función de Satanás, ser acusador. Y es una palabra muy clara, porque está hablando de alguien que está acusando en un juicio. Y tiene un objetivo la acción del acusador. Él tiene el objetivo de poner en evidencia ante el Señor los pecados, los fracasos espirituales que han ocurrido en tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere llevarte delante del Señor y decir, mira a este hombre o esta mujer por quien tú has dado la vida. Mira los pecados que ha cometido, mira lo que ha hecho. Mira cómo te ha faltado, mira cómo te ha afrentado, mira cómo ha caído. Y tan cristiano que dice ser. Eso es lo que quiere Satanás. Él quiere exponer tus fracasos espirituales. Lo quiere hacer. Y dime una cosa, ¿qué podemos hacer ante semejante adversario? ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos la hermosa promesa de primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Subráyalo en tu Biblia, porque esta es una promesa. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, escucha, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sabes? Tú vas a ser acusado por Satanás. Él va a exponer todas tus caídas. Lo va a hacer. Pero tienes un abogado que ha pagado por tu vida, que te ama de tal manera que Él va a interceder por ti. Lo va a hacer. Pero quiero que sepas
que el adversario se presenta como un león que ruge, un león que está rondando a su presa. ¿Y sabes por qué está rondando? Un león está rondando buscando el lado más débil para atacar por ahí. No va a atacar por la parte más fuerte, te va a atacar por la parte más débil. Él está buscando a quien devorar. Te lo pongo de otra manera, ¿ok? Él está buscando a creyentes para derribarlos espiritualmente, para hacerlos fracasar en su relación con Dios y en su testimonio. Él quiere hacer eso contigo, las veces que pueda. ¿Y sabes por qué quiere hacer esto? Y lo quiere hacer contigo, hermano, hermana. Porque el fin que él tiene es acorralarte. ¿Y sabes por qué quiere acorralarte? Porque hay una promesa sobre tu vida que él entiende. El momento en que la sangre de Cristo te ha arrebatado de sus manos, porque eso es lo que Jesús dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Tú, antes de conocer a Cristo, tenías dueño. Y ese dueño era Satanás, porque él es el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Nuestra vida le pertenecía a él. Y él luchaba con todas sus fuerzas para que tú no conozcas al Señor, porque le pertenecías. Pero el momento en el cual Jesucristo te arrancó de sus manos y pagó por tu vida con su sangre y te selló con su Espíritu Santo, ya no le perteneces más a Satanás, le perteneces a Cristo. Entonces, ¿sabes qué es lo que él quiere hacer? Él no quiere recuperarte porque no lo puede hacer. Porque no hay poder más grande que el de Cristo Jesús. Entonces lo que él quiere hacer es vencerte. Él quiere derribarte. Él quiere acorralarte. Él quiere tenerte como un león sobre ti y tú debajo de él completamente acorralado. Él quiere derribarte espiritualmente. Quiere que fracases en tu relación con Dios. Quiere que fracases en tu testimonio. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada más triste que un cristiano vencido y acorralado. Porque un cristiano vencido y acorralado ha dejado de ser sal y luz a las naciones. Un cristiano acorralado es un creyente que no está sirviendo con el don que el Espíritu Santo le ha dado. Ya no está proclamando el Evangelio ni con su boca ni con sus acciones. Se ha convertido en una piedra de tropiezo para otros creyentes. Y Satanás te quiere tener ahí. Satanás está contento con creyentes que han dejado de abrir su Biblia, que han dejado de clamar al Señor. Eso es lo que quiere Satanás. Por eso es que yo creo que él está complacido cuando la gente en las iglesias está haciendo todo lo que les dije al principio. Porque no hacen absolutamente nada. No están haciendo nada. ¿De qué sirve proclamar, atar, decretar y todo lo que la gente hoy en día dice? Satanás ya ha sido vencido, hermanos. Como iglesia, la verdadera guerra espiritual no es contra las personas. No es en este mundo. Es espiritualmente. Es rendirnos a la voluntad de Dios. Es actuar conforme a lo que Él demanda de nosotros en su palabra. Dejar de estar acorralados por Satanás. Yo quiero que quede claro esto. La pregunta es, ¿cómo actúa Satanás? Aquí está la respuesta. Él actúa por el lado más flaco que encuentra en ese momento. Y debe quedar claro lo siguiente, que nuestro enemigo ataca por 3 sectores. No hay más. 3 sectores, 3 frentes de ataque. Y esto la misma palabra lo dice. Y quiero traer a memoria, si es que ustedes han estado presentes cuando hemos predicado la primera carta de Juan, pues si no, aquí se los leo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16.
Juan está hablando del mundo, ¿sí? Y cuando describe el mundo, es decir, el orden por el cual Satanás actúa, nos pone de manera clara los tres frentes de lucha por donde actúa Satanás. Dice, porque todo lo que hay en este mundo, escucha el primer frente de pelea, los deseos de la carne. Ahí es donde Satanás actúa. Los deseos de tu carne, las cosas vanas. Ahí actúa Satanás en contra de ti. Segundo, los deseos de los ojos. ¿Qué estás codiciando? Ahí actúa Satanás. Tercero, la vanagloria de la vida. Ahí es donde actúa Satanás. ¿Quién no quiere ser visto de los hombres? ¿Quién no quiere ser respetado, amado, necesitado? Esa es la vanagloria de la vida. Que la gente nos reconozca por quien somos. Pero una de las canciones que cantamos al principio justamente habla de eso. Si me vieran tal cual soy, yo creo que daría vergüenza, porque solamente es Cristo, solamente es el Señor y su gracia. Entonces, por estos tres frentes actúa Satanás y nos ataca. Pero como los creyentes no conocen que la palabra dice esto, están ocupados en otras cosas. Por eso es que se convierten en presa fácil, hermanos. Por eso es que caen. Por eso es que son atrapados por Satanás y acorralados y dejan de ser herramientas, armas efectivas en las manos del Señor para la guerra contra el enemigo. Hagamos otra pregunta correcta, ¿ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo contrarrestamos esta acción? Pedro responde de manera clara. Pedro nos llama a tomar una acción concreta. ¿Qué dice Pedro? Resistid al diablo. Resistid al diablo. ¿Te estás dando cuenta? No nos está llamando a ir y a enfrentarlo. No nos está llamando a atacarlo, a derrotarlo. ¿Sabes por qué? Hay una simple razón porque no estás llamado a enfrentarlo, atacarlo y derrotarlo. ¿Sabes cuál es esta razón? Él ya está vencido por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ya está vencido. Y nosotros, al momento de ser salvos, hemos sido introducidos a terrenos de victoria. Es como que el momento de la cruz fue trazada una línea en el suelo y de lugares de derrota fuimos tomados y llevados a lugares de victoria por la sangre del Cordero, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Por eso es que Satanás ya no nos puede tocar, pero sí nos puede rodear con tentaciones, con propuestas falsas, con intrigas. Pero aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso es que es tan sutil la enseñanza falsa. Por eso es que suena muy bien, suena atractivo, te hace creer, te hace pensar que eres una persona tremendamente espiritual con todo lo que haces. Pero en realidad estás acorralado. Porque Él quiere hacer caer incluso hasta los escogidos con falsas palabras. Mira, voy a leer dos textos. Segunda carta a los Corintios 11:13. Busca por favor conmigo Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 13. Y vamos a leer hasta el 15. Porque está hablando de falsos maestros que son herramientas de Satanás para su engaño. Y dice en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, y escucha bien, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que
no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todo aquel que enseña las cosas fuera de la palabra del Señor es este tipo de ministro de injusticia, pero se disfraza como ministro de justicia. Que las palabras nos dan apariencia de que estamos siendo muy espirituales. Quiero ser honesto con algo, y lo digo con mucho amor, y lo digo con aliento en mi corazón. Con todos los grupos de diplomado que tenemos en la iglesia, del seminario, y con la gente que está estudiando la palabra del Señor, hay una frase que se ha hecho familiar. ¿Sí? Al principio me dolía mucho, pero después entendí la obra de Cristo. Y me encanta, porque esto quiere decir que están creciendo. Esta frase es la siguiente: nunca nadie me había dicho, o nunca antes me había dado cuenta. Cuando comenzamos a estudiar la palabra, aprendemos cosas, no nuevas precisamente porque están ya reveladas en la Escritura, pero nuevas para nosotros, porque no las conocíamos. Cuando alguien comienza a estudiar la palabra con detenimiento, dice, wow, yo no sabía que la palabra decía esto. ¿Y saben por qué cambió en mí de tristeza? Porque yo, al principio me sentía triste, porque decía, si no lo sabían antes, ¿cómo vivían como creyentes? Cambió, hizo un clic en mí para que sea de alegría y de gozo, porque me di cuenta que el Señor está sacudiendo a las personas que están buscando de Él a través de las Escrituras. Los está llevando a lugares en los cuales el Señor, con la mente que nos ha dado, con el corazón que nos ha dado, está sacudiendo a su pueblo para que sea una generación fuerte y firme en Él, y las generaciones que se levanten tengan el conocimiento de nuestro Señor. Para que no haya más gente que diga, yo no sabía esto, nadie me ha enseñado. Ahora la gente dirá, el Señor dice esto en su palabra. Y la gente creerá, la gente sabrá, la gente entenderá, la gente vivirá conforme a las Escrituras. Y no serán engañados. La gente está conociendo a escuchar, está comenzando a escuchar la palabra del Señor y la está conociendo. ¿Sabes cuál fue la advertencia de Jesús? Lo hizo hace más de 2000 años y esta advertencia está presente hoy, Mateo 24:24. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañen, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Acorralarte. Si Satanás logra que un escogido, que un salvo por gracia en Cristo Jesús caiga y sea engañado, lo tiene acorralado. Y ha dejado de ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces va por el siguiente, y va por el siguiente, y va por el siguiente. Él quiere hacernos caer. Ya te lo dije, no es una advertencia, es algo real y serio. Mira, te pongo un ejemplo claro y directo. ¿Sí? Se dio una circunstancia de un esposo que era agresivo con sus hijos, era agresiva con su esposa y no tenía amor por su familia. Lo llevaron adelante, oraron por él, le impusieron manos, declararon, profetizaron, ataron, desataron y todo lo que quisieron hacer. Cayó, se sacudió, lloró, salió de la iglesia y al día siguiente su conducta fue la misma. ¿Por qué no ha funcionado lo que se ha hecho? ¿Sabes por qué? Porque en su corazón le falta Cristo y su palabra. Si él abriera las Escrituras en Efesios capítulo 5, en la primera carta de Pedro, en todo lo que el Señor enseña en Mateo, en Marcos, acerca del matrimonio,
y fuera movido por el Espíritu Santo, su manera de vivir cambiaría. Esa es la manera en la cual nosotros somos transformados por el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo es poder, ¿no es así? ¿Y cómo es poder? Cuando es abierta, cuando es proclamada, cuando es conocida y cuando es vivida. Así funciona el Evangelio. Se hace vida en nosotros. Cuando entendemos el plan de Dios, cuando entendemos el diseño de Cristo para nuestra vida y vivimos conforme a ese diseño. Pero no, Satanás quiere tenernos acorralados y que no lo conozcamos. Por eso es que Satanás quiere engañar incluso a los escogidos. Y algo que no podemos negar es que Satanás y sus huestes conocen la palabra. La conocen. Lo triste es que la conocen mucho mejor que varios creyentes. Y él siempre va a querer alterar la base de fe y va a querer introducir sus falsas, su propia doctrina falsa. Mira, escucha lo que le dijo Pablo a Timoteo, advirtiendo de esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Toda doctrina que no está en la palabra es una doctrina introducida por los demonios. Y la gente las sigue, la gente las cree, porque no conocemos la palabra de Dios. El enemigo ataca procurando que el creyente deje de tener plena confianza en el poder de Dios y en su palabra. Así ataca, así va socavando nuestra base. Y hace que tengamos más confianza en nuestra propia fuerza, en nuestro conocimiento. Y ahí hemos caído en el engaño del enemigo. Y para resistirle, hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer para resistir? Debemos ser sobrios y velar. Y debemos estar armados. ¿Cómo nos armamos? Efesios capítulo 6. Toma la armadura de Cristo. Y dentro de la armadura está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y toma toda la armadura de Dios. Busca cada uno, todos tienen un sentido. Pero con lo que te defiendes es con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La firmeza en la fe, hermanos míos, tiene relación directa con la palabra. Porque nuestra fe está sustentada en lo que fue revelado y dado por el Señor. ¿Te das cuenta? Un motivo más para conocer las Escrituras. Y lo he dicho muchas veces. Hoy en día se está reduciendo el tiempo de la predicación de la palabra y se está incrementando diferentes actividades secundarias en la iglesia. No tengo problema alguno con la alabanza, es hermosa, con el tiempo de cántico, es hermoso. Me encanta cuando oramos juntos, me encanta cuando compartimos. Pero algo que no vamos a hacer es reducir el tiempo de la predicación de la palabra, porque necesitamos conocerla. Miren, hermanos, hoy día estamos cerrando y acabando de predicar la primera carta de Pedro. Hemos predicado en estos 2 años que tenemos como iglesia, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, Judas y ahora la primera carta de Pedro. Mi anhelo es que ustedes hayan conocido más del Señor en estos 2 años a través de estas cartas, porque lo que viene es igual de hermoso y edificante para la iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, y eso es contra lo cual el enemigo lucha con todas sus fuerzas. Por eso quiere sembrar desánimo, por eso quiere sembrar división, por eso quiere atacar la predicación de la palabra. Por eso el Señor ha puesto pastores y maestros en la iglesia,
con un mandato claro de fortalecer, de edificar a los creyentes. ¿Sabes cuál es el propósito que el Señor ha dado y la misión que ha dado a pastores y maestros? Efesios capítulo 4, versículos 12 al 14. Y esa es la misión que tienen, a la cual son llamados todos aquellos que quieren edificar al cuerpo de Cristo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos santos hay acá? Santos somos los que fuimos santificados por la sangre de Cristo. Si tú eres salvo, eres un santo del Señor. Entonces el Señor quiere perfeccionarte para la obra del ministerio, para servir con tu don. ¿Qué más dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes qué es esto de estratagema? Es como una especie de juego de dados que se lanza. Y es interesante cómo el apóstol habla de esto. Porque dice que el enemigo va a utilizar cualquier estrategia que sea atractiva para ti, para que caigas en el error. Y es tan fácil caer en el error. ¿Sabes por qué es fácil caer en el error? ¿Y por qué cuesta tanto mantenerse firme en la fe que nos ha sido dada? Porque se requiere una entrega total. Hermano, que tú te rindas al Señor y lo escuches a través de la palabra, demanda de ti una rendición al Señor. Depender de Él constantemente, ya no de ti, del Señor. Por eso es tan fácil caer en artimañas del error. Donde te dicen que tú eres un capísimo, que Dios quiere lo mejor para tu vida, que no necesitas de nada, que eres un campeón y todo eso. ¿Qué dice la palabra? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Tú ves a un campeón ahí? ¿Tú ves a un ganador en eso? Hermanos, no hay. El Señor quiere que luchemos la verdadera guerra espiritual. ¿Y sabes cuál es la verdadera guerra espiritual? Crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dijo el Señor? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y el Señor te dijo y te dice a ti hoy, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Cómo vas a conocer a Cristo si no lo buscas en su palabra? ¿Cómo vas a obedecer sus mandamientos si no los conoces en su palabra? Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Esa es la verdadera lucha espiritual, crecer espiritualmente en el conocimiento de nuestro Señor. Lo demás Cristo va a ir añadiendo conforme a su poder. Y aquí es el resultado. Escucha, lee conmigo el resultado que Pedro nos dice. Versículos 10 y 11, del capítulo 5 que estamos leyendo. Dice más, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el resultado de todo lo que vivimos, de todo lo que hemos visto y conocido a lo largo de la carta de Pedro, se hace evidente en el Dios de toda gracia. Porque de este Dios de toda gracia proviene todo don perfecto y toda buena dádiva para tu vida. De Él proviene todo esto. Es Él que desde su gloria nos llamó a su gloria. Desde su gloria te llamó a ti y te tomó y te llevó para su gloria. Yo quiero que entiendas esto de momento en el cual tengas la lucha en la guerra espiritual. Salmo 91, versículo 5. Y escucha lo que el Señor tiene para ti.
Salmo 91, versículo 15. El momento en que estés dejando de ser sobrio, en que estés dejando de velar y te estés convirtiendo en presa fácil para que en cualquiera de estos tres frentes Satanás te ataque, puedes aferrarte a esto. Salmo 91, 15. Dice el Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dime si el Señor no tiene cuidado de ti. El Señor cuida de ti y cuidará de ti en todo momento. Y si caíste, si tú dejaste de ser sobrio, dejaste de velar y te convertiste en presa fácil para Satanás, y él te tomó y te hizo caer, te acorraló y te tiene ahí, clama al Señor que Él quiere liberarte, clama al Señor que Él quiere glorificarte, Él quiere llevarte nuevamente a su camino, a su redil, quiere sanar tus heridas, quiere restaurar tu vida, quiere restablecerte para su gloria, para su servicio. Tú no puedes quedar a merced del enemigo, porque él ya ha sido vencido. Tú necesitas aferrarte de la mano del Señor para que Él sane tus heridas y te limpie. Y nuevamente seas parte de su rebaño como hijo o hija amada. Deja de confiar en tus fuerzas y aférrate al Señor. Porque después de padecer un tiempo como resultado de una vida contraria al mundo y sus deseos, o como consecuencia de nuestro pecado, es el Señor que cuando clamamos nos perfecciona, nos afirma y establece. ¿Sabes? La acción de perfeccionar que el Señor hace describe una idea importante. Esta palabra que la conocemos como perfeccionar no tiene una traducción muy directa, porque en realidad está hablando de reparar, poner en punto un arma después del combate. Y lo primero que vino a mi mente es el tiempo de instrucción militar que tuve. Cuando después de una revista, todos nos sentamos, desarmamos nuestro fusil, nuestro armamento, lo limpiamos hasta el lugar más recóndito y lo dejamos brillando y listo para la siguiente revista. Ha cumplido su función, pero es nuevamente puesto en punto. Y el Señor hace lo mismo contigo. Has estado en la batalla, has caído, el Señor te toma, el Señor te limpia, el Señor te pone en punto, el Señor cambia las piezas que han sido dañadas y nuevamente estás listo para la batalla. Esa es la acción de perfeccionar. La acción de afirmar es una idea muy interesante, porque tiene que ver con robustecer. Porque, ¿qué va a resistir más? Un flaquito, uno que es muy, muy, muy flaquito, ¿no? Que tú lo ves y da miedo de romperlo con soplarlo, ¿no? Entonces no resiste, ¿no? Pero alguien que es corpulento, fuerte, da hasta un poco de miedo empujarlo, ¿no? Entonces a eso se refiere, robustecernos. Robustecernos en la fe para que no seamos movidos. Eso es lo que el Señor quiere. Y por último, establecer muestra la idea de hacer algo o a alguien inconmovible. Es decir, nos pone en un cimiento firme que hace que seamos inamovibles. ¿Y sabes a qué me recuerda esto? No sé si alguna vez has visto el mecanismo que hay en algunas embajadas para la parte de ingreso de los vehículos. Sale un fierro que tiene un anclaje tan fuerte que literalmente un camión no puede pasarlo. Si tú vas a toda velocidad con un camión y sale ese fierro, el camión literalmente se vuelca, porque es inconmovible, no se puede mover. A eso se refiere, que estemos firmes, anclados en la fe, puestos por Él. Eso es lo que el Señor quiere para ti.
Así vas a poder ser sobrio y velar. Lo necesitamos, ¿no es así? Lo necesitamos. Y necesitamos conocer la palabra. Y quiero cerrar esta prédica y la carta de Pedro con lo último que dice. Y me llama la atención. Voy a leer solamente el versículo 12 de las salutaciones y todo lo que él hizo, porque saluda a muchas personas. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. ¿Por qué me centro en esto? Porque de estos encargos y saludos finales, quiero destacar algo para todos nosotros. Pedro se está refiriendo al amanuense. ¿Qué quiere decir esto? Pedro dictaba y el amanuense escribía. A eso se refiere. Silvano fue el amanuense de esta carta, a quien Pedro le dictó todo lo que hablaba. Y lo llama por su nombre griego, Silvano. ¿Sabes cuál es su nombre hebreo? Silas. Silas fue un hombre que acompañó a Pablo y a Pedro, sobre todo a Pedro en la cárcel. ¡Wow! ¿Recuerdas lo que pasó cuando Pedro y Silas estuvieron orando ahí en el cepo? El milagro que pasó, ese hombre fue su amanuense. ¿Y qué dice de él? Que lo tiene por hermano fiel. Y esto a mí me impresiona, porque está hablando de un creyente fiel. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un simple creyente y un creyente fiel? Porque hay una diferencia muy clara entre un creyente, pero un creyente fiel. El que es simplemente un creyente es alguien que ha creído a Dios, ha creído la obra que ha hecho Jesucristo, ha creído, es creyente. Pero el creyente fiel tiene algo especial. El creyente fiel es aquel que después de haber creído, después de haberse sumergido en la palabra de Dios al punto de conocerla y vivirla, fue transformado por la obra salvadora de Cristo Jesús en alguien en quien se puede creer. Ese es un creyente fiel. No solamente alguien que ha creído, es alguien en quien tú puedes creer. Es alguien en el cual su vida y testimonio refleja la obra de Cristo en su vida. ¿Y por qué cierro con esto? Porque mi oración hoy para todos ustedes es que cada uno de ustedes sean transformados por la obra de Cristo y del conocimiento de nuestro Señor en creyentes fieles, en los cuales se pueda creer que la obra de Cristo es real, que la obra de Cristo los está transformando, que la obra de Cristo los está afirmando, que la obra de Cristo es evidente en cada paso que dan. ¿Y sabes por qué? Yo te pregunto, ¿tú irías a la guerra? Si hay un país nos declara la guerra y tenemos que ir a la guerra, ¿tú irías con un grupo de soldados cuyo conocimiento de la guerra sea adquirido únicamente por juegos electrónicos? Alguien que te diga, no, pues que yo soy experto en Fortnite. Así que no sabes, voy a matar a todos los que se me enfrentan. ¿Qué harías? ¿Irías con él a la guerra? Dirías, uy, sí, este debe ser un capísimo. O te preocuparía. ¿Qué harías? ¿Confiarías tu vida a ese soldado? Porque en la guerra necesitas confiar tu vida a gente que te va a cubrir. Porque cuando el sargento te ordena y te dice, tome esa posición, ustedes cubran, tú tienes que comenzar a correr para tomar la posición. Los demás te están cubriendo. ¿Tú confiarías tu vida a alguien que es un capísimo en Fortnite, pero cuando se le da un fusil no sabe qué hacer? No, ¿no? Entonces, hermanos míos, seamos creyentes fieles en Cristo Jesús. La palabra y el poder del Espíritu Santo nos preparen para la verdadera guerra espiritual. Que podamos luchar hombro a hombro con creyentes preparados por el Señor, armas poderosas en sus manos, listos para resistir a Satanás, listos para la obra de Cristo. Hermanos, seamos creyentes fieles. Solo así
Solamente así vamos a dejar de ser presas fáciles y estaremos entrenados para la buena batalla. Eso es lo que necesitamos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y oremos porque que sea perfecta la obra de Cristo en nuestra vida. Amado Señor, en esta mañana rogamos a tu Santo Espíritu que sea Él quien nos cuide, que sea Él quien ponga en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad, de que nos sacudamos, Señor, de todo viento de doctrina, de toda enseñanza equivocada y comencemos a seguir los pasos que tú nos has dado. Padre, queremos encomendarnos a ti. Queremos que tú seas quien nos guíe y ponga tu verdad en nosotros. Oh Señor, que tu palabra se haga verdad en nuestra vida. Que tú nos afirmes, nos establezcas. Que tú lo hagas, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Que estemos enteramente y preparados para la verdadera guerra espiritual. Y no nos equivoquemos más persiguiendo cosas que tú jamás dijiste. Perfecciona, Señor, a todos los que están acá. Perfecciónalos, Señor. Haz de ellos creyentes fieles, que podamos confiar en tu obra en sus vidas. Bendícelos, Señor, en nombre de Jesús. Y ayúdanos a estar preparados para la buena batalla. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.